Señor Marcos López, le consulto, ¿conoce al representante del Ministerio Público? No lo conozco, su señoría. ¿A la defensa conoce? Sí le conozco. ¿Cómo lo conoce? Es el taxista que me lleva todos los días al trabajo, su señoría. En ese caso, al acusado, ¿quién conoce? El acusado. Sí, ¿a la representante de la defensa lo conoce? No, su señoría. ¿Tiene usted algún interés en cuanto al resultado que se pueda dar en este juicio? Ninguno, su señoría. Bien, señor Marco, usted ha sido convocado a esta audiencia para que pueda dar a conocer todo en cuanto sepas del hecho ocurrido el día 9 de septiembre del año 2019 en la ciudad de Fernando de la Mora, donde resultó víctima fatal el señor Edgar Genes. Adelante, proceda con su relato. Ese día me dirigí al trabajo. Como ya le mencioné, el taxista es el chofer de la familia. Todos los días me lleva al trabajo. Ese mismo día el señor, eh, el resultado del accidente, se encontraba en la vereda. Eh, yo lo hice al señor a 400 metros antes del impacto. Y mi punto de vista creo que se cayó o tropezó frente al taxi. Eso es lo que Bien, pude ver. bien. Al representante del Ministerio Público consulto, ¿tiene preguntas al testigo, para el testigo? No tengo pregunta a su señoría. Bien, a la representante de la defensa técnica, ¿tiene consulta para el testigo? No tengo preguntas, su señoría. Bien, puede disponer de su tiempo, señor Marcos. Si así lo desea, puede permanecer en la sala de audiencia. Muchas gracias. Eh, Actuaría, si puede convocar a la siguiente testigo, por favor. Sí, su señoría. Señora Adriana Gamarra, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Señora Adriana Gamarra, ¿usted conoce al representante del Ministerio Público? No lo conozco. ¿A la representante de la defensa lo conoce? No lo conozco. ¿Conoce al acusado? No. ¿Tiene usted algún interés en cuanto al resultado que pueda arrojar este juicio? Ninguno, su señoría. Bien, relate en cuanto usted sepa del hecho ocurrido en la fecha 9 de septiembre del año 2019 en la ciudad de Fernando de la Mora, donde resultó víctima fatal el señor Edgar Genes. Adelante. Bueno, yo ese día estaba saliendo de una estación de servicio y estaba esperando para salir a la ruta en lo que veo a un señor a un hombre, se veía muy apurado, iba de un lado a otro y de repente salen más allá de la ruta y veo que un taxi le atropella. Muy bien. Por parte del representante del Ministerio Público, ¿tiene pregunta para la testigo? Ninguna pregunta a su señoría. Bien, consulto a la representante de la defensa. ¿Tiene consulta para la testigo? Sí, tengo, su señoría. Señora Gamarra, al momento de cruzar, el señor Genes, ¿tomó las debidas precauciones o simplemente cruzó sin mirar? Y por lo que yo pude notar, cruzó sin mirar, ya que estaba con el celular en la mano y estaba pendiente del celular. Eso es todo. Gracias, señora Gamarra. Eso es todo, su señoría. Muy bien. Hemos concluido con las pruebas testificales. Vamos a proseguir a través de la actuaria con la lectura de las pruebas documentales. Adelante con eso, actuaria. Sí, su señoría. Acta de levantamiento de cadáver de fecha 9 de septiembre de 2019 y acta de entrega de cadáver de la misma fecha. Bien, consulto a las partes si tiene algo que resaltar en cuanto a la prueba.
Nada que resaltar, su señoría. Por mi parte, nada que resaltar, su señoría. Bien, siguiente. Certificado de defunción del señor Edgar Genes. ¿Algo que resaltar por parte de las partes? Nada que resaltar, su señoría. Que resaltar, su señoría. Siguiente. Nota policial 1689/14, remitida por la Comisaría Segunda Central de Fernando de la Mora. Las partes, ¿tienen algo que resaltar respecto de las pruebas? Nada que resaltar. Nada que resaltar, su señoría. Siguiente. Acta de entrega de vehículo de fecha 30 de marzo de 2020. ¿Algo que resaltar respecto de las pruebas? Nada que resaltar, su señoría. Nada que resaltar, su señoría. Siguiente. Acta de procedimiento de fecha 23 de diciembre de 2019, labrado por efectivos del Departamento de Criminalística Área Central. Es A las todo partes. su... Ve a las partes, Nada, algo que resaltar. nada que resaltar, su señoría. Nada que resaltar, su señoría. Actuaría, consulto si hay más prueba que diligenciar. Es todo su señoría. Bien, concluido la recepción de las pruebas, consulto a la defensa si su defendido va a declarar. Sí, su señoría. Mi defendido va a declarar. Bien, señor Carlos Ferreira, es un momento para declarar. Diga todo lo que crea conveniente para su defensa. Adelante, lo escuchamos. Muchas gracias, su señoría. Antes que nada, lamentar profundamente lo que haya sucedido ese día. Quiero negar todas las acusaciones referentes a violaciones de tránsito. Yo llevo varios años dedicándome a esto. Tengo un historial bastante limpio al respecto. Niego que haya cruzado el semáforo en rojo. Lo que ocurrió efectivamente fue un imprevisto, un accidente. A mi modo de ver, la víctima, el señor Edgar, no sé si no prestó atención o tuvo alguna desatención al respecto. Y eso lo que ocasionó es que yo ya no haya podido frenar. Lastimosamente ya no pude frenar. No había nada que yo pudiera hacer, ni siquiera desviar. Entonces, recalcar que fue un accidente y que lamento profundamente lo sucedido. Eso es todo, su señoría. Bien, tiene la palabra el representante del Ministerio Público. Lo escuchamos con sus alegatos finales. Gracias, su señoría. Esta representación está convencida de que los argumentos expuestos en la acusación, formulada ha quedado plenamente acreditada. El hecho fue probado conforme al artículo 107 del Código Penal y como así también se ha comprobado la participación del señor Carlos Ferreira en calidad de autor conforme al artículo 29, inciso primero del Código Penal. Se sostiene con certeza positiva que en fecha 9 de septiembre del 2019, siendo las 8:30 horas, el hoy fallecido se encontraba en la vía pública, momento en que el señor Carlos Ferreira, a bordo de su taxi, circulaba a alta velocidad, 60 a 80 kilómetros por hora aproximadamente, violando así en primer lugar el reglamento de tránsito, ya que la zona es una zona urbana, realizando maniobras peligrosas e imprudentes, y a causa de esa irresponsabilidad arrolló a la víctima. La misma falleció de manera instantánea, según consta en el informe del médico forense,
La pericia accidentológica fue clara, ya que en el momento del accidente el cielo estaba despejado y en el pavimento no se encontraron huellas ni rastros de frenadas, ni de alguna maniobra evasiva. De haber realizado dichas acciones, el señor Edgar Genes tendría tiempo de haber cruzado en la ruta sin ningún problema, teniendo siempre en cuenta que al taxi el semáforo le había dado la señal para detenerse, cuál es la luz roja. Consta en acta que en testimonios anteriores se ha manifestado que el cuerpo de la víctima fue arrastrado por 20 metros aproximadamente, quedando el cuerpo ya sin signos de vida en posición de cúbito ventral, que sería boca para abajo, según el informe pericial. Referente a la medición de la pena, a la determinación de las circunstancias generales a favor y en contra conforme al artículo 65, inciso primero del Código Penal, en relación a la forma, realización del hecho y medios empleados, el acusado conducía un taxi a una velocidad de 60 a 80 kilómetros, realizando acciones impulsivas. Este no disminuyó la velocidad, no frenó, arrastró a la víctima por 20 metros y murió al instante. La conducta posterior a la realización del hecho. El acusado nunca tuvo la intención de reparar el daño. Para el Ministerio Público, el hecho ocurrido se considera lamentable, ya que la víctima era una persona joven, estudiante universitario, padre de un hijo, sostén de su familia y además mantenía a sus padres ya de avanzada edad. La justicia debe predominar y no quedar sin su sanción correspondiente, habiéndose reputado el hecho de manera categórica a través de las pruebas periciales, testimoniales y las documentales. El autor es mayor de edad, es ya una persona capaz con conocimiento de las normas viales, ya que se desempeña como chofer de taxi. Esta representación percibe que no hay causa de justificación, tampoco hay circunstancias que excluyan la punibilidad del autor. Por tanto, se pide 4 años de pena privativa de libertad para el acusado Carlos Ferreira. Eso es todo, su señoría. Muy bien, tiene uso de la palabra la representante de la defensa técnica. Adelante con sus alegatos finales. Muchas gracias, su señoría. Esta defensa técnica se ratifica de la inocencia de mi defendido, el señor Carlos Ferreira. El agente fiscal de la acción, hasta la fecha, no ha podido destruir el estado de inocencia de mi defendido. La conducta del mismo fue un hecho imprevisto, que humanamente es imposible que se haya dado de otra forma. A lo largo del juicio tampoco indicaron cuál fue la norma que ha violado mi defendido. A la vez quiero resaltar que dentro del informe de la licenciada Lourdes Torres indica que la víctima fue arrastrada unos 20 metros del lugar del hecho. Y contestando con el informe policial que dice completamente lo contrario. Indican ellos que encontraron objetos de la víctima a 30 pasos del lugar de los hechos. Cabe resaltar que en ese lugar no se encontraba ningún tipo de señalización. Así también la víctima no se encontraba en una franja peatonal, es decir, el lugar donde él intentaba cruzar no era el indicado. Por lo tanto, por ese motivo, mi defendido no pudo prever esa situación e invirtió contra la víctima. Con todo esto que quiero demostrar, que mi defendido, primero que nada, no iba a gran velocidad, ya que el señor Carlos Ferreira iba conduciendo, o sea, circulando conforme daba el espacio para hacerlo, ya que en ese horario el tránsito estaba repleto. Todo esto fue algo imprevisto. Lastimosamente hubo una imprudencia por parte de la víctima, quien de alguna u otra forma colaboró
para que se dé ese efecto. Entonces, al haber imprudencia por parte del peatón, no se le puede cargar con la responsabilidad total al conductor. Justamente para eso se crearon las reglas del tránsito, tanto para el conductor de un vehículo, así como para los peatones. Con todo esto, ¿a qué quiero llegar? Que mi cliente no tuvo toda la culpa. El peatón cruzó de forma apresurada, además sin las debidas precauciones, ya que según uno de los testigos, cruzó con el celular en la mano. Por todo esto que acabo de resaltar, esta defensa técnica solicita la absolución de mi defendido, el señor Carlos Ferreira. Eso es todo, su señoría. Gracias. Muy bien. Conocidos los alegatos finales de las partes, consulto a la viuda de la víctima, la señora Karen, que se encuentra presente acá en la audiencia, si tiene algo relevante que resaltar al tribunal. Bien, por parte del acusado, el señor Carlos Ferreira, ¿algo relevante que pueda resaltar a este tribunal? Sí, su señoría, quisiera recalcar nuevamente el pedido de justicia y volver a declararme inocente nuevamente. Eso es todo, su señoría. Bien, señores, hemos concluido en lo que hace al debate. Este tribunal se declara en cuarto intermedio y de su vuelta daremos a conocer los resultados tomados en este juicio. Bien, señores, este tribunal de sentencia por unanimidad competente para resolver en esta causa, fundado en su resolución por los artículos 31, 32, 33 y 36, y inciso y el artículo 41 del Código Procesal Penal, ley 1286/98, conforme a la acordada 154, en ese sentido, asignado la causa penal a objeto del enjuiciamiento del señor Carlos Ferreira, no habiendo sido impugnado ni existido causal de inhibición, este tribunal de sentencia colegiado ratifica su competencia para juzgar en la presente causa. Este tribunal, al realizar el análisis correspondiente, encontramos que la acción instaurada por el Ministerio Público se halla vigente y el juzgamiento de la causa se produce antes del vencimiento del plazo que establece la ley 2341/13, es decir, que la causa no se halla extinta en cuanto al plazo para la prescripción de la pena prevista en el artículo 101 y 102 y demás concordante del Código Penal. Tampoco, operada en cuanto a la presente causa, ha sido elevado a juicio oral y público sobre la base de la acusación del Ministerio Público por AI número 233, objeto del juicio aportado por el Ministerio Público, que requieren que en la fecha 9 de septiembre del año 2019, a las 08:30 horas de la mañana, la altura del kilómetro 10 de la ruta Mariscal Estigarribia, se encontraba cruzando la calle el señor Edgar Genes, interín en el que el vehículo taxi al mando del acusado señor Carlos Ferreira, que circulaba a alta velocidad, realizando una maniobra brusca, imprudente y negligente, lo embiste al señor Edgar Gene, quien a consecuencia falleció en el momento. Este tribunal competente territorialmente, ya que el hecho ocurrió en el distrito de Fernando de la Mora, dentro de la jurisdicción de este tribunal, ninguna de las partes han cuestionado la competencia de este tribunal en todos sus aspectos y en la tramitación del juicio. Este tribunal ha dado oportunidad al acusado Carlos Ferreira a que brinde su declaración y ejerza su defensa material, quien refirió que no va a declarar. En cuanto a la producción de las pruebas, este tribunal apreció en forma integral y según su sana crítica, de manera conjunta y unánime,
para este tribunal la existencia del hecho punible de homicidio culposo se haya probado según el artículo 107 del Código Penal en calidad de autor, conforme al artículo 29, inciso número 1 del mismo cuerpo legal. Por tanto, este tribunal, por unanimidad, concluye que la pena aplicable al señor Carlos Ferreira son de 3 años y 6 meses de pena privativa de libertad. Las partes quedan notificadas por este acto de la resolución precedente y convocamos a las mismas para el día martes 22 de septiembre del año 2019 para conocer in extenso lo que hace a la resolución en este juzgado. Muy bien, concluye así de esta manera este juicio oral y público. Muchas gracias.